El año 1985 inicia para Colombia con un cambio generacional en el fútbol colombiano, cuando una selección de fútbol juvenil, dirigida por el profe Marroquín, obtuvo resultados positivos en el Suramericano Juvenil de Paraguay y posteriormente en el Mundial de la Unión Soviética. La nómina de Colombia en el Mundial de la Unión Soviética la integraron René Higuita, John Álvarez, Jairo Ampurria, José Hurtado, John Jairo Treyes, Orlando El Pony Maturana, Wilmer Cabrera, Carlos Álvarez, Eduardo Niño, John Córdoba, Felipe Pérez, Rafael Álvarez, John Edison Castaño y Wilson James Rodríguez. Sí, el papá de James. Finalmente Brasil sería el campeón del evento y Colombia fue premiada con el Fair Play Award del evento por su comportamiento disciplinario. Pero la huella que dejó esta selección no fue solamente en el trato del balón y la exquisita técnica con la que jugaban, sino en la conexión que lograron con el país. Desde la inclusión por primera vez de la indumentaria tricolor que nos caracteriza actualmente hasta la composición del que ahora es himno de la selección a cargo de Francisco Sumaque, la canción Colombia Caribe. De otro lado nace el partido político de la Unión Patriótica, como resultado del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y dos frentes desmovilizados de las guerrillas del ELN y las FARC. El lanzamiento oficial del partido estuvo acompañado de manifestaciones públicas, marchas y juntas en las que se discutían los principios básicos con los que se comenzaría la acción política. El primer Congreso Nacional de la UP tuvo como lema "Por las reformas democráticas" y en él estuvieron presentes más de 3.000 delegados de todas las regiones del país, quienes contribuyeron con estudios e informes sobre el contexto sociopolítico de la UP en cada zona del país. Justo en ese entonces se rompieron las relaciones amistosas con el M-19 y la tregua que llevaba un año de duración con el gobierno. El proceso de paz de Belisario Betancur estaba lleno de dudas y los militares tuvieron que enfrentarse de nuevo contra la guerrilla amnistiada. Fue así como en julio asesinan a Iván Marino Ospina, el papá del actual alcalde de Cali y comandante del M-19. La naturaleza tampoco dio tregua y fue entonces cuando un ciclón en Bangladesh acabó con la vida de más de 11.000 personas. Asimismo, el hambre azotaba al África, arrojando cifras impresionantes de muertos por desnutrición, lo que llevó a un grupo de artistas millonarios y exitosos de la época a recaudar fondos para paliar estas circunstancias. Entonces nace la iniciativa We Are the World, en donde los más famosos cantantes se unieron para interpretar esta canción y ayudar a combatir el hambre en el continente africano. 45 músicos atendieron el llamado del productor de Michael Jackson, el gran Quincy Jones, convirtiéndola en un éxito total. Inclusive ganó 2 premios Grammy a Mejor Canción del Año y Disco del Año. De esto iba a quedar secuela, ya que a mediados de año se llevó a cabo el concierto Live Aid, con el fin de seguir recaudando fondos. A la que no le fue nada bien fue a la selección de fútbol de mayores, que aparte de quedarse sin ser la sede del Mundial de Fútbol del siguiente año, vio como caía eliminada en el Campín de Bogotá ante la Argentina, que posteriormente quedó campeona del mundo. Eso sí, la capital pudo disfrutar del despliegue futbolístico de Maradona y sus compañeros, a quienes los nacionales les dieron patadas a más no poder. La actividad deportiva que sí trajo cosecha de glorias para el país fue el ciclismo, que tuvo sus máximos exponentes de toda la década encarnados en Lucho Herrera de Cundinamarca y Fabio Parra de Antioquia. Ellos hicieron el 1-2 en la Vuelta a Colombia de ese año, derrotando a ciclistas tan importantes como Pedro Perico Delgado, y una vez en la temporada europea se destacaron como los mejores escaladores del mundo. Hecho que demostraron en el Tour de Francia a mitad de año, cuando ganaron la etapa 12, la más larga y empinada del mismo. Al final, Lucho Herrera se quedó con las etapas 11 y 14, mientras que Fabio Parra se adjudicó la 12. El jardinerito Herrera fue el rey de la montaña con 440 puntos y Parra el mejor joven en su primera participación.
En términos televisivos, ese año se fundaron los canales regionales, empezando por Teleantioquia, como una apuesta por descentralizar culturalmente al país, y se comenzó a premiar lo mejor de la televisión con el premio India Catalina, que en ese 1985 fue para la serie La Estrella de los Baum, una historia sobre unas hermanas judías que estaban escapando en Colombia del régimen nazi. En el lado del entretenimiento se premió a J. Mario Valencia por su programa Telesemana, donde cada viernes hacía resúmenes de la programación semanal. A mitad de año, un terrible terremoto de 8 grados en la escala destruyó la capital de México. No se conoce el número exacto de víctimas que dejó ese sismo. El gobierno dijo que fueron 3.692. La Cruz Roja Mexicana señala que la cifra superó los 10.000. De entre las miles de personas que ayudaron en el rescate de las víctimas o atendieron a damnificados, surgieron movimientos sociales que impulsaron cambios políticos en el país. Se creó una cultura de protección civil que no se limita a los movimientos de la tierra, sino que incluye la prevención en inundaciones por huracanes e incendios. Además de eso, al año siguiente realizaron la Copa Mundial de Fútbol que Colombia había rechazado llevar a cabo. En donde sí hubo una actuación futbolística destacada para el país fue en la Copa Libertadores de América, donde el gran equipo del América de Cali y sus estrellas internacionales, Falcioni, Bataglia, Cabañas y Gareca, y el colombiano Willington Ortiz lograron acceder a las finales tras unas cuantas goleadas en Cali a equipos ecuatorianos, uruguayos y paraguayos. A finales del mes de octubre se enfrentaron en la final continental al equipo Argentinos Juniors, con el cual quedaron empatados tanto en Buenos Aires como en Cali. Se disputó un tercer partido de desempate en una cancha neutral y luego de los minutos reglamentarios se fueron a la tanda de penales, en donde la joven figura, el Pitufo de Ávila, desperdició el último penal y acabó con las ilusiones colombianas. Para ese entonces se llevó a cabo el 15º Censo Nacional de Población y Cuarto de Vivienda de 1985, donde se le exigió a la ciudadanía confinamiento para responder un cuestionario enorme en sus domicilios. La cifra de colombianos rozaba los 30 millones de habitantes. El 6 de noviembre se desató el acto más espectacularmente violento del conflicto armado en la capital hasta la fecha. La Operación Antonio Nariño por los Derechos Humanos, más conocida como la toma del Palacio de Justicia, es uno de los sucesos más deplorables de la historia nacional y ha dado para cuestionar al grupo armado por las desastrosas consecuencias físicas y humanas. 48 muertos y 11 desaparecidos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en una conflagración que conmocionó al país entre las 11:30 de la mañana del 6 de noviembre hasta la noche del día siguiente. Las investigaciones recientes han comprometido en el holocausto de la justicia a narcotraficantes, altos mandos del ejército y autoridades estatales involucradas en obstruir el proceso de extradición que se adelantaba ese día para definir la situación legal de algunos cabecillas de la mafia conocidos como los extraditables. Por otro lado, la responsabilidad del Estado en este proceso se debe a la censura e incomunicación que de este suceso se dio por parte del Ministerio de Comunicaciones en los diferentes medios, la manipulación de los restos óseos y prendas sin tener en cuenta los protocolos establecidos por medicina legal, además de la falta de una postura ética por parte de las fuerzas militares, quienes priorizaron el aniquilamiento de los guerrilleros armados sobre la vida de los rehenes. Eso sí, no íbamos a dejar de organizar Reinado de Belleza, y en el puente de noviembre se eligió a María Mónica Urbina como Señorita Colombia. Ella, representando a Guajira, se destacó entre otras bellezas colombianas como la Señorita Bogotá, Ana Bolena Mesa. Entonces, cuando la naturaleza y la imprevisión se encontraron catastróficamente el 13 de noviembre, día en que entró en erupción el volcán Nevado del Ruiz en Colombia, produciendo una avalancha que sepultó la ciudad de Armero.
La noche del 13 de noviembre de 1985, el volcán Nevado del Ruiz, ubicado en el límite entre los departamentos de Caldas y Tolima en Colombia, entró en erupción, desencadenando un enorme lahar que enterró por completo a la ciudad de Armero. Al menos desde finales de 1984, el gobierno colombiano había recibido numerosas advertencias de geólogos y vulcanólogos que alarmaban sobre una erupción inminente. En los informes, los expertos señalaban un peligroso aumento en el nivel de la actividad sísmica próxima al Nevado del Ruiz, actividad de fumarolas, pequeñas erupciones freáticas y la presencia de depósitos de azufre en la cumbre, todos indicios inequívocos de que la erupción se aproximaba. Bajo el lodo y los sedimentos del volcán perecieron más de 20.000 personas en lo que pasaría a la historia como la tragedia de Armero. Se trató de la segunda erupción volcánica más devastadora del siglo XX y el cuarto evento volcánico más mortífero desde el siglo XVIII. Constituyó además la peor tragedia natural en la historia de Colombia. Para finalizar el año 1985, un grupo de disidentes de las FARC se tomaron su propia justicia y ante la paranoia de un supuesto infiltramiento de la CIA en sus filas, masacraron a 164 personas durante todo el mes. Los colgaban vivos de los árboles y les hacían rajaduras hasta matarlos. Uno de los culpables fue hermano de Carlos Pizarro León Gómez, comandante del M-19. El regalo de Navidad del 85 estuvo a cargo de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, que publicó su novela El amor en los tiempos del cólera, la cual aparece como una de las 3 obras más leídas de Gabo. Así como lo ven, 1985 fue un año dramático para la historia de Colombia. En medio del debilitamiento del proceso de paz adelantado por el presidente Belisario Betancur con el M-19 y las FARC, los colombianos atravesaban una profunda crisis de valores producida por el creciente poder del narcotráfico, encarnada en la violencia criminal que acaparaba las portadas de periódicos y los titulares de los noticieros. Caldo de violencia para el colombiano de mañana y tarde, aderezado de entretenimiento y deporte, lo que configuró la idiosincrasia de los pobladores de este país suramericano.